RCN, la radio. Continuamos el recorrido de nuestras noticias aquí en Ondas del Amazonas. ¿Cómo nos rinde el tiempo? Ya son las 6:49 de la mañana. Tenemos el contacto precisamente con el médico y profesor Carlos Rojas. Él es médico y además también un experto en temas de epidemiología y trabaja mucho el tema de hepatitis. Hay un convenio de trabajar de forma preventiva la hepatitis B con las comunidades indígenas en el departamento del Amazonas, y por eso lo hemos invitado. Él está en Medellín a esta hora de la mañana en recepción con Ondas del Amazonas para contarnos de qué se trata este nuevo proyecto que beneficiará a las comunidades indígenas de esta región. Doctor, bienvenido a RCN Radio. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿de qué se trata ese nuevo proyecto que se va a realizar con las comunidades indígenas del departamento del Amazonas, doctor Carlos Rojas? Bueno, muchas gracias. Sí, se trata de un proyecto de investigación financiado por Colciencias que estamos desarrollando de manera colaborativa en la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional, con la participación de una universidad del Canadá y un instituto de investigación en Venezuela. Todos ellos con experiencia en investigación, bien sea en la hepatitis B o en investigación con población indígena. Nosotros hemos venido desarrollando una serie de proyectos con comunidades indígenas en los últimos 10 años, en Antioquia, en La Guajira, en el Cauca, y ahora pues con este proyecto vamos a tener la oportunidad de trabajar con comunidades en Amazonas, Guaviare, y básicamente lo que queremos hacer con este proyecto de 3 años es tratar de entender mejor por qué a los indígenas en general tienen más frecuencia de hepatitis B que mucha otra de la población, a pesar de que desde hace 25 años ya se está utilizando la vacuna para prevenir esta enfermedad. De todas maneras siguen apareciendo casos. Entonces, ese fue el proyecto que presentamos a Colciencias, que intenta estudiar los pacientes comparados con personas que no están infectadas para entender qué los diferencia y qué puede ser lo que está influyendo en la infección. Y también estamos pues simultáneamente, vamos a hacer un entrenamiento de un grupo de líderes indígenas en 4 departamentos, entrenarlos pues en la parte educativa y cómo prevenir la hepatitis B, y se va a producir un material educativo pues, que se pueda utilizar en las comunidades, de tal manera que se pretende producir un conocimiento nuevo, pero también hacer educación información de líderes y educación a las comunidades a través de este proyecto. Sí, doctor Carlos Rojas, ¿se podría pensar que en estas zonas tropicales, según los estudios previos que ustedes hicieron, se podría presentar la hepatitis B en zonas tropicales con mayor facilidad? Sí, es muy claro que desde más o menos desde mediados de los años 50 del siglo pasado se comenzó a documentar que en la Amazonía, no solo en Colombia, sino en Brasil, en Perú, en Venezuela, en esta región de la Amazonía, por razones que no son del todo muy claras, se presenta con mucha frecuencia la hepatitis B y a veces complicaciones de la hepatitis que pueden llevar a la muerte. Entonces, eso es muy llamativo, y digamos que hay algunas hipótesis de qué puede estar pasando, pero realmente cuando miramos las investigaciones, realmente quedan todavía muchas preguntas, como muchos vacíos de información en este tipo de investigación. Sí, doctor, ¿y cómo se puede, para indicarle a los oyentes, cómo se desarrolla la hepatitis B? Sí, esta es una enfermedad que, como su nombre lo dice, compromete principalmente el hígado y es producida por un virus. El virus de la hepatitis B se transmite a través de contacto sanguíneo. La forma más frecuente de transmitirse es de la mamá al bebé, a través que se llama transmisión vertical, y también se puede transmitir a través de transfusiones sanguíneas, a través de cualquier situación que produzca contacto de secreciones de una persona con la otra, incluidas las relaciones sexuales. Desde hace más de 30 años existen vacunas para prevenir la hepatitis B, y en Colombia se viene vacunando hace más de 25 años. Incluso la vacunación, uno de los departamentos que priorizó. Sí, estamos en diálogo precisamente con el doctor
Carlos Rojas, a través de RCN Radio se nos ha ido la comunicación. Doctor Carlos Rojas, ¿usted está ahí en contacto nuestro? Sí, lo estoy escuchando perfectamente. Bueno, se nos perdió la comunicación, hay algunas situaciones de conectividad con el departamento del Amazonas. ¿Me puede reiterar lo último que me estaba diciendo sobre cómo se desarrolla la hepatitis B? Sí, con mucho gusto. Estaba explicando que la causa de esta enfermedad es un virus, es el virus de la hepatitis B. Se transmite principalmente a través de secreciones corporales, principalmente a través de la sangre, pero también a través de la saliva, a través del semen y otras secreciones. Entonces, digamos que eso se ha logrado controlar la transmisión, pues principalmente con la vacunación, porque la vacuna ya genera anticuerpos que previenen que uno desarrolle la infección y la enfermedad, pero también, digamos, los bancos de sangre ya cada vez hay más control para evitar que la sangre esté contaminada con este virus. Entonces, digamos que en este momento a nivel mundial estamos trabajando hacia la eliminación de las hepatitis. Y digamos que en Colombia todavía se presentan casos y nos llama la atención que se siguen presentando casos en población indígena. Entonces queremos entender mejor qué está pasando y si la población se está vacunando, por qué la vacunación no está logrando prevenir todos los casos. Sí, doctor, hay una pregunta muy interesante. Aquí en Amazonas tiene 9 zonas no municipalizadas, lo que antes conocíamos como corregimientos. Puerto Nariño, que es el segundo municipio, tiene 22 comunidades indígenas y Leticia debe tener más o menos las mismas. ¿Ustedes en qué punto exactamente van a iniciar este trabajo con Colciencias, la Universidad Nacional y la Universidad de Medellín? En la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional y la Universidad en Canadá, que es la Universidad de Manitoba. El trabajo parte de los pacientes que han sido... ¿Aló? Sí, lo estoy escuchando perfectamente. El trabajo, en este trabajo, digamos que no está orientado directamente a visitar las comunidades. Nosotros vamos a partir de los registros de los pacientes que se han diagnosticado en los últimos 4 o 5 años y los que se van a diagnosticar en los siguientes 2 años. La idea es visitar a esos pacientes para conocer mejor con ellos qué pudo haber pasado para que ellos adquirieran esta infección. Entonces realmente vamos a ir a las comunidades donde están los pacientes. Estamos en este momento precisamente revisando la información para identificar cuáles son esas comunidades y digamos que vamos a comenzar visitando inicialmente los pacientes que están concentrados en la zona urbana de Leticia y vamos a ir, digamos que alejándolos paulatinamente, ¿cierto? Principalmente también porque digamos que la movilización, el transporte es costoso y el proyecto pues tiene unos recursos limitados en ese sentido. Entonces vamos a tratar de llegar hasta donde sea posible, pero seguramente en comunidades muy remotas va a ser difícil de llegar a menos de que tengamos algún apoyo particular pues para el transporte, para lograr eso. Qué buena exposición del doctor y profesor Carlos Rojas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Ondas del Amazonas, afiliada de RCN Radio. Estaremos muy atentos al desarrollo de este trabajo porque al fin y al cabo los grandes beneficiados vamos a ser todos los que vivimos en este departamento. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes, muy amables. RCN, la radio. Continuamos el recorrido de nuestras noticias aquí en Ondas del Amazonas. ¿Cómo nos rinde el tiempo? Ya son las 6:49 de la mañana. Tenemos el contacto precisamente con el médico y profesor Carlos Rojas. Él es médico y además también un experto en temas de epidemiología y trabaja mucho el tema de hepatitis. Hay un convenio de trabajar de forma preventiva la hepatitis B con las comunidades indígenas en el departamento del Amazonas y por eso lo hemos invitado. Él está en Medellín a esta hora de la mañana en recepción con Ondas del Amazonas para contarnos de qué se trata este nuevo proyecto que beneficiará a las comunidades indígenas de esta región. Doctor, bienvenido a RCN Radio. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿de qué se trata ese nuevo proyecto que se va a realizar con las comunidades indígenas del departamento del Amazonas, doctor Carlos Rojas? Bueno, muchas gracias. Sí, se trata de un proyecto de investigación financiado por Colciencias. Estamos desarrollando de manera colaborativa la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional
con la participación de una universidad del Canadá y un instituto de investigación en Venezuela, todos ellos con experiencia en investigación, bien sea en la hepatitis B o en investigación con población indígena. Nosotros hemos venido desarrollando una serie de proyectos con comunidades indígenas en los últimos 10 años, en Antioquia, en La Guajira, en el Cauca, y ahora pues con este proyecto vamos a tener la oportunidad de trabajar con comunidades en Amazonas, Guaviare, y básicamente lo que queremos hacer con este proyecto de 3 años es tratar de entender mejor por qué a los indígenas en general tienen más frecuencia de hepatitis B que mucha otra de la población, a pesar de que desde hace 25 años ya se está utilizando la vacuna para prevenir esta enfermedad. De todas maneras siguen apareciendo casos. Entonces, ese fue el proyecto que presentamos a Colciencias, que intenta estudiar los pacientes comparados con personas que no están infectadas para entender qué los diferencia y qué puede ser lo que está influyendo en la infección. Y también estamos pues simultáneamente, vamos a hacer un entrenamiento de un grupo de líderes indígenas en 4 departamentos, entrenarlos pues en la parte educativa y cómo prevenir la hepatitis B, y se va a producir un material educativo pues, que se pueda utilizar en las comunidades, de tal manera que se pretende producir un conocimiento nuevo, pero también hacer educación información de líderes y educación a las comunidades a través de este proyecto. Sí, doctor Carlos Rojas, ¿se podría pensar que en estas zonas tropicales, según los estudios previos que ustedes hicieron, se podría presentar la hepatitis B en zonas tropicales con mayor facilidad? Sí, es muy claro que desde más o menos desde mediados de los años 50 del siglo pasado se comenzó a documentar que en la Amazonía, no solo en Colombia, sino en Brasil, en Perú, en Venezuela, en esta región de la Amazonía, por razones que no son del todo muy claras, se presenta con mucha frecuencia la hepatitis B y a veces complicaciones de la hepatitis que pueden llevar a la muerte. Entonces, eso es muy llamativo, y digamos que hay algunas hipótesis de qué puede estar pasando, pero realmente cuando miramos las investigaciones, realmente quedan todavía muchas preguntas, como muchos vacíos de información en este tipo de investigación. Sí, doctor, ¿y cómo se puede, para indicarle a los oyentes, cómo se desarrolla la hepatitis B? Sí, esta es una enfermedad que, como su nombre lo dice, compromete principalmente el hígado y es producida por un virus. El virus de la hepatitis B se transmite a través de contacto sanguíneo. La forma más frecuente de transmitirse es de la mamá al bebé, que se llama transmisión vertical, y también se puede transmitir a través de transfusiones sanguíneas, a través de cualquier situación que produzca contacto de secreciones de una persona con la otra, incluidas las relaciones sexuales. Desde hace más de 30 años existen vacunas para prevenir la hepatitis B, y en Colombia se viene vacunando hace más de 25 años. Incluso la vacunación, uno de los departamentos que priorizó. Sí, estamos en diálogo precisamente con el doctor Carlos Rojas. A través de RCN Radio se nos ha ido la comunicación. Doctor Carlos Rojas, ¿usted está ahí en contacto nuestro? Sí, lo estoy escuchando perfectamente. Bueno, se nos perdió la comunicación. Hay algunas situaciones de conectividad con el departamento del Amazonas. ¿Me puede reiterar lo último que me estaba diciendo sobre cómo se desarrolla la hepatitis B? Sí, como yo te estaba explicando, que la causa de esta enfermedad es un virus, es el virus de la hepatitis B. Se transmite principalmente a través de secreciones corporales, principalmente a través de la sangre, pero también a través de la saliva, a través del semen y otras secreciones. Entonces, digamos que eso se ha logrado controlar la transmisión, pues principalmente con la vacunación, porque la vacuna ya genera anticuerpos que previenen que uno desarrolle la infección y la enfermedad. Pero también, digamos, los bancos de sangre ya cada vez hay más control para evitar que la sangre esté contaminada con este virus. Entonces, digamos que eso en este momento a nivel mundial estamos trabajando hacia la eliminación de las hepatitis. Y digamos que en Colombia todavía se presentan casos, y nos llama la atención que se siguen presentando casos en población indígena. Entonces queremos entender mejor qué está pasando,
y si la población se está vacunando, ¿por qué la vacunación no está logrando prevenir todos los casos? Sí, doctor, hay una pregunta muy interesante. Aquí el Amazonas tiene 9 zonas no municipalizadas, lo que antes conocíamos como corregimientos. Puerto Nariño, que es el segundo municipio, tiene 22 comunidades indígenas y Leticia debe tener más o menos las mismas. ¿Ustedes en qué punto exactamente van a iniciar este trabajo con Colciencias, la Universidad Nacional y la Universidad de Medellín? En la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional y la Universidad en Canadá, que es la Universidad de Manitoba. El trabajo parte de los pacientes que han sido... ¿Aló? Sí, lo estoy escuchando perfectamente. El trabajo, en este trabajo, digamos que no está orientado directamente a visitar las comunidades. Nosotros vamos a partir de los registros de los pacientes que se han diagnosticado en los últimos 4 o 5 años y los que se van a diagnosticar en los siguientes 2 años. La idea es visitar a esos pacientes para conocer mejor con ellos qué pudo haber pasado para que ellos adquirieran esta infección. Entonces realmente vamos a ir a las comunidades donde están los pacientes. Estamos en este momento precisamente revisando la información para identificar cuáles son esas comunidades y digamos que vamos a comenzar visitando inicialmente los pacientes que están concentrados en la zona urbana de Leticia y vamos a ir digamos que alejándolos paulatinamente, ¿cierto? Principalmente también porque digamos que la movilización, el transporte es costoso y el proyecto pues tiene unos recursos limitados en ese sentido. Entonces vamos a tratar de llegar hasta donde sea posible, pero seguramente en comunidades muy remotas va a ser difícil de llegar a menos de que tengamos algún apoyo particular pues para el transporte, para lograr eso. Qué buena exposición del doctor y profesor Carlos Rojas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Ondas del Amazonas, afiliada de RCN Radio. Estaremos muy atentos al desarrollo de este trabajo porque al fin y al cabo los grandes beneficiados vamos a ser todos los que vivimos en este departamento. Muchísimas gracias.